Buenas tardes Muy para buenas. todas. Y nada, vamos a dar comienzo a esta sesión dedicada a libertades de opinión y expresión con Darío Adanti, conocido de Europa Laica y seguramente más conocido por abogados cristianos, Sí. ateoís y otros grupos amiguetes, Manos digamos, limpias. que le tienen en su punto de mira, ¿no? Bueno, pues es Totalmente. muy conocido como guionista, historietista, dibujante. Sí, Creo que todos conocemos tu trayectoria más o menos. Efectivamente, uno de los fundadores de Mongolia, has pasado por el Jueves también, sí, y desde muy joven ya también colaborabas en tu país con Página 12, con Clarín, con sí, Humor. Si no estoy mal informado por los datos que he recabado, pues que lleva en España ya desde los años 90, desde mediados. exacto. Enseguida también comenzó a publicar en medios como El País, Público, El Jueves, Fotogramas. Sí, Estuviste unos años viviendo en Barcelona. sí, Te trasladaste a Madrid en 2002, donde montaste una productora de animación junto a otros dos socios. Y luego, pues aparte de la faceta más conocida como viñetista en El Jueves o en Mongolia, pues también has destacado en el mundo literario con algunas obras como Monstruos Modernos, Disparen al humorista, Vida Mostrenca, Mis problemas con Amenábar o El Mataburros de Mongolia. Y sí. también has hecho... Aclaro ahí que es el Monstruo Modernos, mis problemas Ah, con Benavar y Vida Mostrenca, yo era ilustrador y en realidad era una columna de Jordi Costa en el diario El País, que ah, después se ajá. completó. Los otros son de cómics míos donde escribo y dibujo, pero Muy esos bien. son columnas periodísticas donde yo hacía de ilustrador en El País Sí. y luego las recopilaron, claro. Pues bien que completes porque efectivamente, bueno, y Europa Laica, pues desde Europa Laica, desde la organización, pues ha habido una solidaridad con él y con otros casos también cuando estas organizaciones o estas revistas, no, perdón, me refiero a las organizaciones tipo abogados cristianos, cuando os han puesto querellas, pues en Europa Laica en general nos hemos solidarizado. Sí, sí, Así totalmente. que te dejamos ahí ya para que comiences cuando quieras y te damos las gracias, por supuesto. ¿Mm? Vale, muchas Gracias, gracias. Darío. Bueno, gracias Cuando además porque quieras. Europa Laica nos ha apoyado siempre y en nuestra batalla satírica contra el fanatismo y contra la superstición más multitudinaria y criminal de la historia, que es la Iglesia Católica. Eh, y bueno, nosotros siempre cuando empezamos Mongolia la empezamos pensando en toda una tradición de sátira anticlerical, que en España tiene una larga historia ya desde el siglo XIX. Sobre todo porque nos parecía que en la democracia española, por cómo fueron las circunstancias, todavía está muy atada a los poderes fácticos del franquismo y uno de esos poderes fácticos es el poder de la Iglesia con lo que fue el nacionalcatolicismo, ¿no? Entonces, digamos, parte de nuestra función dentro de Mongolia no es hacer reír. Nosotros cuando decíamos Mongolia, la sátira no es para hacer reír, la sátira en realidad es una especie de arma simbólica política, ¿no? No es lo mismo que una revista de humor donde solo piensan que el chiste sea gracioso. En nuestro caso, opinamos de la democracia a través de la sátira. Y claro, como uno de los grandes problemas del mundo, no ya de España, nos parece las religiones, y en España el nacionalcatolicismo específicamente, pero la Iglesia Católica en general que ha apoyado todas las dictaduras, todas las grandes masacres en el siglo XX. Yo también vengo de un país y he vivido la dictadura en el 76, yo ya tenía 5 años y acabó cuando entré en el instituto, y lo mismo, se creían cruzados de Dios contra los pecadores, ¿no? Entonces te das cuenta bueno, luego eso es utilizado en realidad, es manipulado por sectores que no son religiosos, como en ese caso era la escuela de Chicago, que era neoliberal y que quería implantar el neoliberalismo, pero utilizan a estos fanáticos, ¿no? Como Franco también, que lo utilizaron, lo mantuvieron ahí por la Guerra Fría contra la URSS, ¿no? Contra la Unión Soviética. Y entonces, que en la revista sabíamos que nos íbamos a meter con la monarquía, por lo mismo, digamos, pues nos parece una institución caduca y que, bueno, ya se ha visto, aparte de toda la corrupción, ¿no? Que con la excusa de mantener la democracia en España, que es mentira, en realidad la mantiene la ciudadanía y la constitución, pues nos roban y tal. Entonces era la iglesia, la religión,
el poder económico, o sea, el IBEX 35, y los políticos porque están ahí para que nosotros podamos fiscalizarlos, ¿no? Y sabíamos en un primer momento que los problemas los íbamos a tener con la Iglesia Católica, con la monarquía, y menos con el IBEX 35, porque ellos mientras se forren de dinero y con plusvalía le da igual que tú pongas lo que pongas en la revista, ¿no? Y efectivamente con la monarquía no hemos tenido problemas. Sí que yo estuve cuando fue el juicio a la revista El Jueves por la portada aquella de Guillermo y Manuel Fondevila, en que estaba el príncipe en aquel momento, ahora rey, follando con Leticia y por el cheque bebé de Zapatero, ¿no? Pero después de eso, creo que con todos los casos de corrupción de la Casa Real, del emérito Juan Carlos, que es un ladrón, vamos, esto lo ha dicho la justicia, ¿no? Que no pueda ser imputable y pues él lo es. Creo que se han cuidado mucho de no utilizar ese punto del Código Penal que es los insultos a la corona, ¿no? Que podrían usarlo, pero no lo han usado porque saben que va en contra de su imagen. Entonces lo que queda todavía como bastión irreductible de fanáticos que tiran para atrás desde el reaccionarismo más grande sigue siendo lo religioso y en España los ultracatólicos, ¿no? Y sabíamos que íbamos a tener problemas con ellos. Estos no son los primeros, la primera vez tuvimos problemas cuando hicimos un cartel que íbamos a ir a Sevilla a hacer el show de Mongolia e hicimos un cartel que era, justo habían empezado los atentados no me acuerdo si era de Al Qaeda o del ISIS, pero claro, ahora el enemigo era el islamismo, ¿no? Entonces antes era el comunismo, ahora el islamismo. Y entonces, claro, la gente decía cosas absurdas, como gente que es creyente decía, qué bárbaros que son, míralos, ¿no? Cuando mostraban imágenes de todos empujándose en la Meca, ¿no? Y luego tú tienes, por ejemplo, en La Rioja a los picados que se van latigando y se van pinchando las ampollas y son católicos, ¿no? Entonces, no, como no veíamos mucho la diferencia entre un fanatismo y otro, solo que la Iglesia Católica hace unos años que ha decidido dejar de matar, pero, pero poco más. Entonces, bueno, de matar como iglesia, ¿no? Luego hay fanáticos que te matan igual. Entonces habíamos hecho un cartel que era la Virgen, ¿quién era? Era la Macarena, la Virgen de la Macarena, que tenía una mochila bomba y decía, viene de Mongolia a Sevilla y yo ya tengo mi ticket de entrada, ¿no? Y estaba con la mochila bomba y el ticket en la mano. Y nos hicieron juicio, no se aceptó a trámite, pero estuvieron muy listos porque lo que hicieron fue patentar la imagen de la Macarena como marca comercial, algo inédito porque una estatua que no se conoce el autor, ¿no? Y que posiblemente tenga 500 años, no se puede patentar por una hermandad como si el derecho de autor lo tuvieran ellos, pero se los dejaron patentar y entonces nos demandaron por uso de marca indebida, ¿no? Y nos pedían un dinero. Entonces tuvimos que retirar la imagen, que lo que hicimos fue siluetear a la Macarena y dejar el chaleco bomba y el cartel igual. Y claro, no veías la imagen, pero el recorte en blanco no se notaba perfectamente que era la Macarena, ¿no? Pero bueno, se vinieron a nuestro show, se vinieron como 20 fans de la Macarena, en pleno show se pararon y vinieron al escenario a agredirnos. Por suerte el escenario era bastante alto y no pudieron subir, el público los empezó a buchear, vino la seguridad. Después también tuvimos problemas cuando hicimos bueno, esto para largo, esto tengo para una novela, de todos los problemas que hemos tenido con la religión. Cuando fuimos ¿a dónde fue? A Cartagena. Fuimos a Cartagena a hacer el show, y habíamos hecho el cartel siempre donde vamos intentamos hacer el cartel con algún icono de la ciudad, ¿no? Entonces cuando fuimos a Cartagena agarramos la imagen de la Virgen de Cartagena, que es como la piedad, y como Donald Trump le había ganado a Hillary Clinton justo unos días antes, y nadie lo esperaba, todos creían que iba a ganar Hillary Clinton, hicimos al Cristo fallecido con la cara de Hillary Clinton y a la Virgen María como Trump, ¿no? Bueno, no solo nos amenazaron de muerte, sino que tuvimos que hacer el show con protección policial y hubo una manifestación según el diario.es que lo cubrió y hay vídeo, nosotros estábamos encerrados dentro del teatro, entre 300 y 400 personas creo que había, todos muy ultras, y tuvo que venir la policía porque tiraban piedras digamos, al propio teatro, intentaban agredir a los que venían a vernos y querían básicamente darnos una paliza. Pues al final pues, pudimos hacer el show igual, se disolvió la manifestación, y ahí quedó, ¿no? Intentaron hacernos también ponernos una querella, pero no fructiferó. Y entonces tenemos el gran honor de que hicieron una misa de desagravio a la Virgen por nuestro cartel. Que eso me parece un gran premio a la sátira, porque que hagan una misa de desagravio es como el ritual, el baile de la lluvia, ¿no? Es como una cosa primitiva. Pero ahí no quedó la cosa, sino que después también
tuvimos problemas, digamos, cuando, bueno, en realidad en Valencia con España 2000 fue por el tema de la bandera. Había sido el sketch de Dani Mateo de que se sonaba la nariz con la bandera, y entonces lo empezó a amenazar, iba justo a hacer un show en Valencia, nosotros íbamos una semana después, y lo empezaron a amenazar, y nosotros pusimos que no sabíamos que se escandalizaban si nosotros, cuando fue lo del 1 de octubre, habíamos sacado, cuando fue el proceso, habíamos sacado una portada de Mongolia que era la bandera española con un cagarro encima, y de contraportada la bandera catalana con un cagarro encima, y pedimos que en Cataluña la contraportada de la bandera catalana la pusieran en portada y en el resto de España pusieran la española, para que estuvieran las dos, ¿no? Y dentro todas las banderas tenían un mojón encima, ¿no? Bueno, era básicamente una declaración de principios, ¿no? Sobre las banderas. Y entonces, pues nos amenazaron de muerte, pero fue muy serio, amenazaron también a la programadora de la sala, fue tan serio que menos mal que había ganado la moción de censura y desde el gobierno mismo nos mandaron a Policía Nacional, porque la Policía de Valencia, el comisario de Valencia decía que no sabía si nos podía proteger porque sospechaba que algunos de sus agentes eran de España 2000, que, como saben, es una organización ultra neonazi que el PP, cuando gobernaba en Valencia, como el jefe es dueño de muchos bares de alterne y además tiene empresas de seguridad, parece que tenía bastantes licitaciones para dar la seguridad a espacios públicos. Entonces él mandaba gente de España 2000, o sea, era una cuestión absurda, ¿no? Fuimos con policía, con protección policial, hicimos 2 shows con protección policial, pero con protección policial y máquina para revisar, para que no llevaran cuchillos, armas y todo, y con policía armada en el show. Fue una cosa rarísima. Y luego ya esto más o menos pasó. Bueno, pasó lo del torero, lo de Ortega Cano, que eso lo perdimos, pero para volver a la religión, cuando sacamos en diciembre no en diciembre pasado, sino el anterior, sacamos la portada, que era el Belén, con el Jesús, era en realidad la caca de WhatsApp sonriente. Nos demandó Abogados Cristianos, Hazte Oír, Manos Limpias y una agrupación carlista. Entonces, aceptaron a trámite la de Manos Limpias. Fue como absurdo porque como era en Barcelona, Rusiñol fue a declarar porque vive ahí. Mi abogado pidió que yo declarara aquí, pero la primera vez me citaron a declarar y no andaban los ordenadores, entonces me volví a casa. La segunda vez me citaron a declarar en Plaza Castilla, había un problema con internet, entonces me dijeron que no venga. Y la tercera vez ya me dicen que está todo bien, voy y resulta que falló a último momento también la conexión y al final el juez me dijo que vaya para Barcelona, ¿no? Pero, mientras tanto, también prosperó la de abogados cristianos en un juzgado de Mataró. Entonces, lo que ha pasado ahora, bueno, y todavía está, que no sabemos si está aceptada a trámite o no, pero está puesta la del grupo carlista y la de Hazte Oír. Entonces, bueno, ahora el juez del caso de Manos Limpias, pues ha archivado la causa porque dice que es libertad de expresión. No sabemos si de todos modos puede ahora digo, Manos Limpias, si puede recurrir la sentencia y si esto va a hacer que también archiven la de abogados cristianos o que siga en curso, porque por ahora ha sido admitida, ¿no? Y así que esa es la situación, más o menos. Y todo eso por hacer una revista satírica, vamos. Y me olvido cosas, ¿eh? Esto era lo más trascendente, pero me olvido cosas. Darío, no sé. Sí, Bueno, teníamos previsto un tiempo un poquito más amplio. sí, Eh, claro, claro. Yo pensaba, pero les iba a preguntar ahora, si querés les explico un vale. poco. Sí, no, esto eran los casos específicos, ¿no? Sí, sí, sí. De demandas, pero si querés les puedo explicar un poco el tema de la blasfemia, ¿no? Digamos, y por qué entramos en choque lo que es una ley, digamos, el 525 del Código Penal, el de que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos, no deja de ser un Sí, delito por secular si, del delito del pecado de blasfemia, ¿no? claro, Y o si quieres irte por un poco, efectivamente, redondear un poco el concepto de humor sí, político, sí, un sí, poco, esto sí, quería por eso comentarles. El vale. problema que tenemos nosotros con este artículo específico, aparte que es ridículo en una democracia con libertad de expresión, porque si fuera por ese artículo deberíamos prohibir los libros de Voltaire, de Nietzsche, ¿no? Etcétera. Pero el problema que tenemos específicamente los que hacemos humor es que la sátira, no humor, el que hacemos sátira además, ¿no? Es que la sátira
En realidad, bueno, hay una cosa muy interesante de la sátira que lo cuenta un antropólogo americano de los años 40, y es que él estuvo investigando en grupos de cazadores-recolectores, y la sátira, por más que siempre decimos que empezó en los griegos, en la antigua Grecia, antes de la democracia, en la época de Arquíloco de Paros, que era creo que era del 600 antes de Cristo. Arquíloco de Paros, pues era mercenario, y como el tipo era hijo de un noble helénico, digamos, pero su madre era una esclava liberta que venía creo que de Tarsis, creo, más de Oriente, pues claro, no podía entrar a la nobleza el tipo, y entonces el tipo se hace mercenario y en plena batalla se da cuenta que es ridículo morir por otros, ¿no? Y entonces pues abandona la batalla y empieza a escribir versos satíricos que en realidad eran homenaje al dios Dioniso, que era el dios del vino, ¿no? El dios del vino que venía de Oriente, y que el dios del vino de alguna manera era como el dios de la tierra, de la fertilidad, pero que se agradecía que ese veneno nos permitiera, ese veneno moderado del vino, nos permitiera decir todo aquello que no podemos decir para poder vivir en sociedad, porque si dijéramos todo lo que pensamos nos mataríamos, ¿no? Entonces, digamos, en un ritual concreto, con un contexto, pues se podía decir. Pero esto también lo hacían las tribus de cazadores-recolectores, que utilizaban la sátira y la burla al enemigo, etcétera, por un lado como para enseñar al propio grupo qué era lo malo del otro, ¿no? Qué era lo censurable del otro. Pero por otro lado también, y esto a mí me interesa y me parece muy moderno, era una manera de hacer brujería, ¿no? Si tú te reías del otro, lo estabas maldiciendo, ¿no? De hecho, cuenta que los inuit, los esquimales, los inuit no tenían concepto de cielo y tierra digamos, no tenían una religión que creían que después de morir iban al infierno o al paraíso, ¿no? Y tampoco obviamente tenían policías, ni tenían una organización social porque eran cazadores recolectores. Tenían una organización social, pero no la de las sociedades que conocemos. Y entonces lo que tenían para de alguna manera, educar tanto a los jóvenes como a los niños, como a los propios conciudadanos, en qué estaba bien y qué estaba mal en relación a la convivencia con el grupo, era una especie de chamán que cuando alguno digamos, de los miembros del grupo cometía algo que era malo para los demás, por ejemplo, comía todo y no dejaba al otro, o le robaba la pesca al otro, yo qué sé, cosas así, lo que hacía en la reunión esta mensual que hacían todos en el iglú comunal, el chamán empezaba a burlarlo cada vez de forma más hiriente y más salvaje, ¿no? Y todo el grupo se cachondeaba de él, y de alguna manera la vergüenza hacía que este tío pues aprendiera que eso no lo tenía que hacer, ¿no? Y el resto del grupo aprendía mediante la vergüenza del otro qué tenía que hacer y qué no. Y yo creo que la sátira en la democracia funciona igual. Por eso se dice que dentro del humor es el género más moral, no moral por moralidad, sino moral porque de alguna manera para criticar algo tú tienes que tener un valor de saber qué te parece bien o mal en la democracia y por qué lo critican, ¿no? Y entonces es especialmente censurable por artículos como el 525, el de ofensa a los sentimientos religiosos, porque justamente no dejan participar en la democracia opiniones contrarias a algo que es parte de la vida pública de la democracia. Es decir, si la creencia en Jesús y en Dios y en todo lo demás fuera algo privado, como la sexualidad, que cada uno la lleva en su casa y no anda por ahí obligando a los demás a tener el sexo que él quiere, sino que lo hace de forma privada, pues a mí me daría igual. Pero resulta que esta institución no solo ha adoctrinado a las mentes de los españoles durante casi medio siglo de franquismo, sino que aparte apoyó el golpe de Estado, estuvo en todas las matanzas criminales, y yo creo que gran parte de muchas generaciones de España eh, tienen esa especie de reaccionarismo simplemente porque han sido adoctrinados en la escuela, ¿no? Todavía hoy mis amigas y amigos españoles fueron educados, no tienen ya 50 años como yo, pero fueron todos educados en colegios religiosos. Y por ejemplo, me contaban que ninguno llegaban a la República, en ninguno. O sea, nunca se contaba lo de la República, quedaba totalmente abandonado, ¿no? O sea, que hay una colaboración en la Iglesia Católica en reivindicar el fascismo, la dictadura, el machismo, la homofobia, el racismo, y en ocultar la verdadera historia de España. Y es que todos los progresos de la España que tenemos hoy, la democracia española, esta monarquía parlamentaria que tenemos,
todo lo que tiene de bueno, o mejor dicho, lo que tiene de bueno es herencia directa de la República, no de la monarquía. Es decir, los derechos individuales, todo lo que está en la Constitución, los derechos de igualdad, y sin embargo eso se oculta, y se oculta, entre otras cosas, por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la Iglesia participa en la democracia e impone, porque tiene poder, no solo privilegios para ellos, sino el silencio para aquellos que la quieran cuestionar. Y claro, la sátira es justamente el medio adecuado para cuestionarlo, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, por eso nosotros en Mongolia tenemos sátira y las últimas páginas son de periodismo que hace Pera Rusiñol, porque creemos que en el fondo el periodismo y la sátira tienen una misma función, solo que la sátira lo cuenta a través de la ficción y no necesita tener pruebas. Es decir, nosotros desde la sátira es como si dijéramos el rey está desnudo, y en cambio el periodista escribe, tengo pruebas de que el rey está desnudo, ¿no? Y entonces, claro, la sátira es muy difícil de defenderla porque cuando a ti te dicen que has ofendido, pues esa es la función de la sátira. Lo que pasa es que en democracia el ofender no debería ser delito. O sea, si ofender a un individuo concreto que va por la calle que no me conoce y yo lo llamo imbécil, ¿no? Pero en cuanto a instituciones, a modos, a políticos, a ideologías, tenemos que poder cuestionarlas, ¿no? Y entonces, claro, a un periodista que saca todos los casos de abusos a niños en la Iglesia Católica, no lo mandan a juicio porque él no está opinando, está simplemente sacando unas pruebas, pero la opinión de muchos de nosotros es, esa institución es perversa, es oscura. Si cualquier otra institución hubiera tenido esta cantidad de casos de violaciones de menores de edad, la gente ya hubiera salido con antorchas a quemarla, pero no lo ha hecho porque ha impuesto ese respeto a través de la violencia durante siglos, y ni siquiera lo puedo decir simbólicamente, ni siquiera lo puedo decir en broma. O sea, es alucinante que Mickey Mouse ahora ha perdido los derechos no ha perdido por el tiempo pasado, ahora los derechos de Mickey Mouse son libres. Tú puedes usar Mickey Mouse y no tienes que pagar. Y sin embargo, la imagen de un tipo que murió hace 2000 años, si es que existió el tal Jesús, ¿no? Que por ahí hubo varios que se llamaban así, o lo que sea, que tampoco hay ADN de por medio, pero supongamos que existió un líder mesiánico apocalíptico hace 2000 años, y no que se mezclaron muchos, sino que había uno concreto, un tipo de hace 2000 años, un pastor de Palestina apocalíptico. Resulta que todavía hoy me puede a mí costar ir a juzgados porque sus seguidores, que tampoco creen en él y que violan niños, roban a mano armada, aprueban todas las dictaduras, resulta que no quieren que se les diga ni mu, ¿no? Entonces es un problema porque no vamos a dejar de hacerlo, porque nos parece que esa es la función específica de la sátira, meterse con los poderes fácticos, y sobre todo los monoteísmos, los tres grandes monoteísmos son poderes fácticos. Y cuando nos dicen a nosotros, ay, pero ¿por qué no nos metéis con las demás religiones? Nos metemos con todas dentro de la revista. Pero el impacto en las libertades individuales democráticas de nuestra democracia en España y de las democracias latinoamericanas no es el islam, o no es el judaísmo, es el catolicismo, ¿no? Entonces, pues obviamente si yo estuviera por ahí en el mundo islámico, pues seguramente haría muchos más chistes sobre el Islam. Así todos hacemos muchísimos chistes sobre el Islam. El problema es que esta gente no los ve, solo ve cuando te están metiendo con su iconografía, ¿no? Y yo creo que esta gente, además, también esto es muy curioso, porque esto ha salido en varios lados, al menos abogados cristianos, si hazte oír, creo que Manos Limpias no, eh, pertenecen o tienen relación con la secta mexicana, el Yunque, que es una secta ultra reaccionaria, ultra derecha, y que hoy por hoy el Vaticano no la admite, digamos, como parte de la iglesia, ¿no? Y el Yunque está metido en Vox, y los fines del Yunque, según cuentan los periodistas que lo han estudiado, es luchar por los valores que en el fondo eran los valores del fascismo, ¿no? Que es mantener la cultura occidental limpia y pura, que eso significa adiós a la diversidad, adiós a las libertades individuales, adiós a la libertad de expresión. Y entonces se han ido infiltrando en todas las democracias occidentales. Algo parecido pasa con los evangélicos, Ujú. justamente para petardear la democracia de dentro, ¿no? Y eso lo estamos viendo en toda Latinoamérica y aquí. Y son un peligro, porque realmente cuanto más diferencias sociales hay en una sociedad, y desde el neoliberalismo cada vez se acrecenta más la diferencia entre los que son el 1% muy, muy rico y el 99% que está pobre, o te diría el 70% de la humanidad que ya está pobrísima. La gente pobre, digamos, la gente que no tiene nada, esta gente enseguida va a esos lugares. En los barrios de chabolas de Argentina, posiblemente parte del triunfo de Milei, en barrios de chabolas, donde en realidad solían votar al peronismo, eh,
que el peronismo es muy complicado de explicar y tiene variantes, sí que sale del fascismo, pero también tenía una línea de izquierda por el entrismo del trotskismo y del comunismo en el movimiento popular, pero en general las bases peronistas no eran religiosas o eran católicas, pero bueno, no era... y tenían cierta cosa de nacionalismo de izquierda, ¿no? Eran nacionalistas argentinos, Maradona y tal, pero... Y sin embargo, ahora que ha entrado las iglesias evangélicas, han ido mutando a un reaccionarismo en plan Bolsonaro, Trump, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, y eso lo ha logrado la religión, y yo creo que el Yunque está intentando hacer lo mismo por su lado, ¿no? Y no con los evangélicos, sino con digamos, con el cristianismo más de la Iglesia Católica, pero de la ultraderecha, ¿no? Y entonces Darío, yo creo que ellos saben que muchas veces se archivan estas causas, pero al final tú te gastas el dinero igual. Entonces está el efecto desaliento, ¿no? Que al final nosotros porque somos una revista que tenemos muchos seguidores, muchos suscriptores, tenemos mucha gente en las redes y cada vez que hacemos una colecta en las páginas estas de crowdfunding conseguimos el dinero para pagar los abogados. Pero si tú eres un humorista gráfico autónomo que no tienes tu propia revista, o eres un artista plástico político, ¿no? O un cómico que hace humor político y tal, y te hacen una demanda, otra demanda, otra demanda, tienes que pagar al abogado, tienes que, si recurren de nuevo, si estás en Madrid tienes que ir a Barcelona, al final te gastas una pasta que luego dices, mira, se me ocurrió este chiste sobre la Iglesia Católica o sobre Dios, pero no lo voy a hacer porque me va a salir una pasta, me va a gastar 6.000 euros al final, ¿no? Y oye, entonces eso es Darío, lo que consiguen aunque se archiven las causas, y eso es lo que quieren, ¿no? sí, Darío, Sí, ¿tú piensas hablar de los límites de la libertad de expresión? ¿Debe haber sí. algún límite? ¿No debe haber ningún límite porque es como ponerle puertas al campo? ¿Cómo tienes tú esto Bueno, yo pensado? creo que a ver, yo creo que todo lo humano tiene límites, todo, digamos, ¿no? O sea, todo lo humano tiene límites porque en el caso del humor, el problema que tenemos en la discusión de si el humor debe tener o no tener límites es que le llamamos humor a muchísimas cosas. Entonces, y es muy difícil definirla, ¿no? Y como el humor depende de si te hace gracia o no, y a todos no nos hace gracia lo mismo, hacia gente que no le ha hecho gracia lo tuyo no lo considera humor. Entonces, yo personalmente digo que el único límite que tiene el humor es el contexto. Entonces, un chiste salvaje, incluso que pueda tener alusiones, malas palabras, cosas agresivas, pero en una revista satírica, que sabes que el contexto es una revista de sátira, que es ficción, de hecho, tanto es ficción que las fotos son fotomontajes, o sea que, o de una cómica, un cómico en un escenario que está representando un papel, o en un programa de televisión, o en una comedia de cine, ese contexto permite que hagas cualquier cosa porque tú puedes decir una barbaridad y no le estás diciendo tú como Dario Adanti, no por ejemplo en una película o en un teatro, sino que estás interpretando un papel. Ahora, ese mismo chiste, si lo hace un político, no es lo mismo, porque un político no está para hacer chistes. Un político tiene una responsabilidad demasiado grande como para andar haciendo chistes, por ejemplo, cuando ha muerto gente de pobreza energética, de hambre o de lo que fuera, ¿no? Entonces, siendo el mismo chiste, a mí, si ante una crisis, un drama, un cómico, una cómica hace un chiste, mira, me puede parecer gracioso o no, pero me parece que es parte de la ficción y desde que el mundo es mundo hemos usado, por ejemplo, el humor negro para descargar el miedo o las cosas que no sabemos cómo afrontarlas de otra manera, ¿no? Mm. Pero si ese mismo chiste lo hace, suponte, el ministro del Interior, pues yo pido su dimisión, porque si ha pasado, por ejemplo, un choque de trenes, pues el ministro, yo puedo hacer un chiste en la revista, pero el ministro del Interior no está para hacer un chiste de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí el único límite del humor es el contexto, ¿no? Y yo creo que con esa explicación me permite abarcar todo, porque muchas veces la gente dice, el humor siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Esto lo dice mucho la izquierda, el humor siempre de abajo hacia arriba. Yo en principio estoy de acuerdo porque de hecho en Mongolia lo cumplimos. En Mongolia es una revista política y entonces nos metemos con los que tienen poder. ¿Para qué me voy a meter yo con el que no tiene poder o con una víctima, ¿no? Claro. Pero no estoy de acuerdo con la frase porque el problema es que ponerle dogmas al arte es lo que dices, es un poco ponerle puertas al campo, porque siempre va a haber un ejemplo que no encaje directamente. Y a mí me gusta poner aquí este ejemplo de que, por ejemplo, si siempre de abajo hacia arriba, en el año 36 yo no podría haber hecho reírme de Hitler cuando hablaba de los judíos y tal, porque era un loco que acababa de salir del manicomio, excombatiente de la Primera Guerra y que ya se había quedado con problemas psiquiátricos después de la Primera Guerra, y yo como persona de clase media normal no me iba a reír de él. Y en cambio me podía reír
de un empresario burgués, y sin embargo un par de años después, ese loquito que yo no me podía reír de sus ideas, porque yo se supone que tenía más poder al ser de clase media y tal, resulta que sus ideas terminan asesinando a millones de personas, y del que yo sí me podía reír porque era empresario, pues por ahí era un empresario judío que terminó en Auschwitz. Entonces, eh, yo creo que lo del poder a mí me sirve como herramienta rápida para decir, no, si vamos a hacer un chiste sobre algo que ha pasado muy grave, que quede muy claro que no nos reímos de la víctima, sino o del agresor o de la sociedad o lo que fuera. Pero no es aplicable siempre, porque ¿qué pasa si alguien, bueno, doy un ejemplo, cuánta gente muy pobre y sin nada de poder ha votado a Milei, a Bolsonaro, a Trump? Es decir, cuando hablamos de ideas y no de personas, yo creo de los que son personajes institucionales nos podemos reír de la persona, pero de los que son ciudadanos no, porque no me han hecho nada, pero sí que podemos reírnos de sus ideas, y aunque sea una persona sin poder, su idea puede ser una idea del poder. De hecho, puede ser una idea instrumentalizada por el poder y apoyada por las clases que tienen menos poder que tú, ¿no? Entonces, si bien nosotros lo usamos, creo que también hay que tener cuidado porque, por lo que dicen, ¿no? Y después, por otro lado, si un humorista satírico se mete, por ejemplo, con los sindicalistas que hacen huelga, que esto ha pasado en La Razón, había humoristas gráficos que hacían la típica broma de que los sindicalistas comen marisco, estas chorradas reaccionarias, ¿no? O se ríen del feminismo, se ríen de, pues mira que lo hagan, pues a mí, pues por lo menos ya sé lo que piensan, me queda clarísimo, que son conservadores, reaccionarios y etcétera, y pues simplemente es que no lo voy a leer. Entonces, claro, el poder lo tengo en mi mano, ¿no? Ahora, si yo voy por la calle y uno que no conozco viene y me cuenta un chiste sobre mí, y me dice, Sudaca, vuelve a tu propio país, sonriendo, pues claro, es que por ahí no es un chiste, por ahí es una agresión. Pero si voy a un show de Dani Mateo y Dani Mateo me ve y me dice, ¿dónde eres? Argentina. Ah, y me dice, Sudaca, vuelve a tu propio país, me río, porque siendo Dani Mateo entiendo que no es una agresión, que está siendo un personaje y tal. Entonces yo creo que lo que pasa es que me parece a mí que en las últimas épocas, sobre todo a partir del 15M, la gente, la izquierda en general, se volvió súper loca con lo simbólico. Porque yo creo que después de que se cayó el muro de Berlín y que lo de Stalin y la patria de los trabajadores había sido una masacre terrible, claro, se quedó la izquierda sin referentes, ¿no? Y entonces las izquierdas burguesas de las democracias occidentales del primer mundo, esto nos viene de Estados Unidos, todo esto es copiado de Estados Unidos, empezaron a obsesionarse no con lo material, no con que tengas 8 horas de trabajo, no con que tengas todos tus derechos laborales, sino con el lenguaje, ¿no? Con no digas esto, no digas lo otro, no digas lo de más allá. Y creo que es porque estamos en un momento como de confusión dentro de la izquierda, que tiene que haber una reconstrucción de la izquierda, porque no puede ser que nos espante más, eh, que sea, digamos, que sea muchísimo, que genere muchísimo más linchamiento en redes, un chiste, porque ha usado una palabra, por ejemplo, yo que sé, subnormal, cuando por ahí el chiste no era una crítica a los que tienen algún tipo de discapacidad, sino que usaba la palabra para hablar de, yo qué sé, de Feijó. Y sin embargo, montón de gente de izquierda que se le ofende porque está diciendo esa palabra sin entender el contexto de que al que está insultando es a un político, ¿no? Y entonces creo que eso ha pasado mucho y ha colaborado las redes sociales y ha colaborado la globalización, porque es que ahora, esto lo decía el otro día en una entrevista, los que se creen más de la más izquierda de la izquierda, en España, en Argentina, en todos lados, toman casi todas sus banderas y sus palabras de lo que es el ala más izquierda de los demócratas de Estados Unidos. Es decir, que este es muy poco de izquierda, son liberales progresistas, ¿no? Pero dicen lo mismo, usan palabras que son como americanas, ¿no? Todo el rato, incluso los fascistas, ¿no? Ahora te dicen woke, que viene de Estados Unidos, las feministas dicen sororidad, que viene de sorority, de las universidades americanas, que encima son pagas de multimillonarios, hay que tener mucha pasta para entrar ahí, y encima las hermandades esas son súper elitistas, ¿no? Y entonces de pronto, yo creo que hay un borrado de la República a través de la educación católica que nos hizo perder también cosas como lo de la educación, la enseñanza libre, el concepto de solidaridad obrera, y lo fuimos reemplazando por palabras que vienen de Estados Unidos y que en realidad son de la clase media burguesa blanca que siente culpa de todas las atrocidades que hicieron sus padres, sus abuelos con las minorías étnicas, ¿no? Entonces son capaces de censurarte las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, porque al negro Jim le dicen nigger todo el rato, ¿no? Cuando en realidad así se le decía en el siglo XIX a los esclavos,
y el prota es el negro Jim y es una apología a Jim que es mucho más inteligente que los demás. Pero ya la palabra les cruza los cables y ya no pueden seguir leyendo. Entonces, me parece que entramos en un problema porque a mí me pasó mucho en charlas en universidad con jóvenes que se decían muy progresistas, que me decían algo terrible, que me decían, pero ¿para qué haces chistes sobre la religión, sobre Dios? Y yo le digo, porque es mi libertad poder opinar y hacerlo. Ya, pero si vas a ofender, ¿para qué hacerlo? Entonces pareciera que ya tienen la losa de la autocensura en la cabeza, porque el peor delito para ellos es ofender, y el peor delito no es ofender, porque de hecho corremos el riesgo de empatizar tanto con el malo, que nunca lo señalemos como malo, para no ofenderlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una lucha importante, ¿no? Sí, Darío. Que, vamos a ver, todas estas campañas de denuncia, Sí, sobre todo por el artículo 525 y tal, cuando se comprueba que las archivan, sí. que la mayoría y demás, ¿por qué crees que insisten, insisten, insisten? Bueno, esto es teoría mía, ¿eh? No, no lo sé, pero yo creo que es la manera que tienen de financiarse estos grupos. Porque, por ejemplo, lo sé porque una conocida nuestra, cuando fue lo de la demanda de la portada del que estamos hablando, que nos valió estas 4 querellas, eh, en sus redes sociales, Abogados Cristianos, Astioir, también está este otro grupo, ¿cómo se llama? El IPSE, el Instituto de Política Social, que también es un nuevo grupete ultra Ujú. religioso que se No lo he manifiesta oído. ahí en Ferraz y tal, ¿no? Ujú, ujú. Eh, pues resulta que decía, si quieres que sigamos luchando para que, porque para defender nuestra religión, que la quieren censurar, bueno, con todo este rollo victimista de somos perseguidos políticos, esto va contra la libertad de culto, cuando estamos hablando de una religión mayoritaria de millones de personas. Nadie puede imaginar que sea una minoría racial el catolicismo que corra riesgo por una revista satírica, ¿no? Entonces, pero bueno, con todo ese victimismo decía, escríbenos aquí. Y entonces ella dijo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces se puso un nombre falso, se abrió una cuenta de Gmail falso y escribió. Desde ese momento, todas las semanas le mandan las noticias de todo lo que han hecho para defender la religión verdadera en este mundo de paganos y herejes, que es demanda este, demanda aquel, de ahora con el cartel de Sevilla, de la Semana Santa, todas esas chorradas. Y le dicen, si quieres que sigamos luchando para defender la religión verdadera, la palabra de Dios contra los infieles que quieren que desaparezcamos, eh, aporta desde 1 euro a no sé qué, y se lo mandan, vamos, no se pudo suscribir, o sea, se lo mandan todo el rato. Y entonces yo creo que aunque se los tiren para atrás, en redes la promoción que les da, porque cada vez que hacen algo así, salen en prensa, porque salen en todos los medios, Mongolia, de abogados cristianos, le ha puesto una demanda a Mongolia y tal. Entonces, aunque pierdan, salen en prensa. Entonces, es como un anzuelo, nos utilizan de anzuelos para ir pillando gente desprevenida que tendrá otros problemas, que tendrá lo que sea, que se sentirá muy sola, que estará muy insegura con el mundo de la libertad y de la democracia, y con eso también logran financiación. Y supongo que también después justificarán ante organizaciones como el Junque u otras que les dan dinero todo lo que han hecho, ¿no? Entonces yo creo que esa es la verdadera motivación. En el caso de Manos Limpias, y esto no lo digo yo, sino que salió en prensa, el líder, el jefazo de Manos Limpias terminó preso por extorsionar a empresarios. Ujú. Y esto fue juzgado y condenado, o sea que no estoy diciendo nada. No tengo que decir presunto porque es como lo de Juan Carlos, el rey Juan Carlos que robó, es verdad, no es presunto, Sí, ¿no? sí. Y entonces, claro, el tipo usaba claro, información o lo que fuera, todavía hay círculos. Recuerdo una publicidad de Alex de la Iglesia de hace bastantes años, una publicidad de una marca comercial que se ve que hay una asociación de publicistas católicos, pero que tienen mucho poder, que se la tiró abajo. O sea, Ujú. tuvieron, o sea, a mí bueno, me da igual, por la marca me da igual, ¿no? Me refiero a el dinero que haya perdido la empresa, ¿no? Pero mira si tienen poder, que son capaces de tirar abajo una publicidad me invento marcas, ¿eh? El Corte Inglés, Coca-Cola o McDonald's, que no era algo pequeño, no me acuerdo qué era, pero Alex de la Iglesia no dirige publicidad para Mongolia, digamos, ¿no? Ya. Y tuvieron el poder de tirarla abajo, ¿no? Entonces todavía el poder que tiene esta gente es terrible, 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 es Ujú. tremendo. Y lo peor es que esto lo explica Juanjo muchas veces y vosotros en general, el problema es que en el bipartidismo que vivimos, obviamente del PP no podemos esperar nada, pero es que el PSOE ha sido
ha sido cómplice de la Iglesia Católica en todos sus gobiernos, pero en todos. Y ahora yo cuando veo a Yolanda Díaz ir a saludar a su santidad, digo, pero, o sea, ¿por qué no te vas a la Cañada Real que no tiene luz? O sea, me refiero en vez de ir a ver a su santidad, ¿no? Entonces veo problemas, porque si hasta para la izquierda que viene del sindicalismo, muy afín al Partido Comunista, creen que es importante para la sociedad española ir a saludar al Papa, tenemos un problema, porque entonces nadie le va a pedir ni que pague IBI, ni que pague impuestos, ni que devuelva las propiedades que en realidad son patrimonio español y patrimonio de la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es un problema y creo que la única lucha es lo que estáis haciendo vosotros en Europa Laica mediante actos, radio, gacetillas, escritos, todo lo que se pueda para comunicarlo, los periodistas que sacan casos específicos y nosotros diciendo lo que, de forma humorística, lo que se supone que no se puede decir, ¿no? O sea, yo decíamos con Rapa cuando hicimos la portada aquella, decíamos, sí, a ver, guerra de Irak, ahora la guerra de Palestina, los casos de corrupción que ya conocemos todos, casi 500.000 de niños violados, según el estudio que encargó el defensor del pueblo por la Iglesia Católica, solo en España. Entonces decíamos, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el ser humano es una mierda de bicho, es un bicho malísimo. O sea, pues entonces Dios tiene que ser más malo, tiene que ser una mierda gigante, ¿no? Y no poder decir esa reflexión cómicamente, porque pasas por los tribunales, yo entendería que pasara por los tribunales si hago esa portada, me meto dentro de una iglesia y la pongo en cada uno de los bancos para que la lea la gente que cree, ¿no? No, pues ellos tienen sus lugares, que crean en lo que quieran, pero no pueden tener esa participación activa en la represión de las ideas en una democracia, ¿no? Mm. Bueno, quizás ya si queréis, no sé, podemos dar paso a si quiere alguien más participar haciendo una pregunta, compartiendo alguna reflexión, matizando algo, en fin, nada, si os animáis alguno o alguna, pues estupendo. Vamos a ver, voy a poner la vista ya para todos, yo creo, ¿no? Galería. La mano levantada. Con la mano levantada. Sí. Fermín, adelante cuando quieras. Activa el micrófono. Ahí está ¿Me Fermín. oye ya? Sí. Sí, perfectamente. Sí, un tema que tiene relación con esto mismo Sí. y yo lo veo conflictivo, y mucha gente que es el delito de odio. Uy, sí, yo Es también lo creo. decir, Sí, claro, es decir que, bueno, primero yo creo que está la libertad de expresión y de crítica de las ideas, como los demás nos sometemos a la crítica de los demás, a las propias. tal cual. Pero cuando dicen que no es simplemente libertad de expresión y de opinión, sino que esa opinión incita Sí, al odio, la violencia, con lo demás, claro, eso también es muy subjetivo, ¿no? totalmente. Y bueno, un poquito si querías entrar en el Sí, tema. sí, me gusta que me lo saques porque es otra Digo de las... porque hay compañeros que dicen qué peligroso es mantener esa dentro del Código Es muy Penal. peligroso de verdad y siempre me encuentro con el mismo problema. Cuando hablo sobre ofensa a los sentimientos religiosos, en general, por ejemplo, en universidades, de gente muy joven y tal, suelen entender que es muy difícil medir la ofensa en términos jurídicos y saber si la persona se ha ofendido o no, y es tan subjetivo que tampoco le puedes echar la culpa al otro, ¿no? Eso más o menos me lo entienden todos, incluso aunque te digan esto de, pero qué necesidad hay de ofender, ¿no? Y tú tienes que explicar que, mira, el que se ofende es su problema, no el tuyo, ¿no? Cuando expresas una idea. Pero con los que tengo más problemas de comprensión, sobre todo con la gente joven, es con los de delito de incitación al odio y el de apología del terrorismo, que no logran entender por qué está mal jurídicamente que se penalice eso, ¿no? Entonces les explico con respecto a esto que primero que odiar no tiene por qué ser un delito. Yo odio nazis, no, eso no debería ser delito. Odio la tarta de queso, no, la tarta de queso me gusta, pero que el concepto, ya que la palabra odio sea delito, cuando en realidad lo que quiere reemplazar es violencia racista, violencia homófoba, o lo que fuera. Eh, pero claro, un discurso, eh, digamos, en la democracia griega existía el concepto de parresía, que es madre de la libertad de expresión, y que significaba hablar con franqueza, ¿no? Y tenías que hablar
franqueza sin miedo a hablar, porque los tipos cuando se les acabaron los tiranillos que tenían y montaron la democracia dijeron, pero si nos vamos a gobernar todos tendremos que poder opinar sin miedo a quedar mal o sin miedo a equivocarnos, luego nos corregirá otro. Entonces, claro, si tú no vas a poder expresar o dudas o reacciones que pueden ser malas, pero que está bien que las digas porque así otro te puede dar argumentos para que las cambien, ¿no? Pero no la puedes decir porque puedes ser acusado de un delito de incitación al odio, pues entonces hay muchísimas cosas que no se pueden expresar. De hecho, a nosotros nos han amenazado varias veces abogados cristianos y el Instituto de Política Social, que también son unos reaccionarios ultracatólicos, con demandarnos por incitación al odio. Entonces, claro, realmente lo que dicen los expertos jurídicos es que la incitación al odio solo debería ser punible si se comprueba directamente una relación directa con un hecho de odio violento físico de verdad, ¿no? Por ejemplo, un político como Hitler dice, quemen todos los locales judíos y sus seguidores van a quemar todos los lugares judíos, pues ese tío ha sido el líder de ese acto de violencia, ¿no? Pero si yo hago un chiste o simplemente digo que odio, por ejemplo, odio los que, por decir algo, odio los que comen, los que le ponen ketchup a los espaguetis, ¿no? No, no puedo odiarlo porque tiene que ser un delito. Y esto se hace muy difícil porque, por ejemplo, una fiscal, salió en prensa esto hace unos años, una fiscal mandó una circular recomendando que se condenara por delitos de incitación al odio a unos jóvenes que habían insultado a unos neonazis. O sea, no a los neonazis, sino a los jóvenes que habían insultado a los neonazis. Entonces, claro, es una arma de doble filo que ya ha pasado en Inglaterra, en Gran Bretaña, lo que ha pasado es que los delitos de incitación al odio lo ha usado la policía para empurar a manifestantes cuando los manifestantes se protegían de los palazos de la policía, porque si te está pegando y tú lo empujas, el policía dice, oh, me ha agredido, entonces o uno dijo, vamos, que no sé qué. Y entonces, claro, en la India también tienen mogollón de problemas con esto, porque todas las religiones terminan acusando a la otra religión de haber hecho un acto de odio por haber hecho no sé qué ritual, que en realidad para ellos es herejía, etcétera, ¿no? Entonces, es peligrosísimo. Y es una pena porque en realidad a los jóvenes de izquierda y a las jóvenes de izquierda más jóvenes, como lo tienen tan relacionado una vez más por la cultura de hate speech que viene de la cultura de la demócrata americana contemporánea, para ellos odio o delito de odio es homofobia, racismo y machismo, ¿no? Punto. Y no pueden entender que eso un juez, vete a explicárselo a un juez, que el término no significa eso, ¿no? No tiene por qué significar eso solamente, que perfectamente a mí, por decir que los terraplanistas son unos tarados, me pueden hacer un juicio de delito de odio por decir que una minoría religiosa, y entonces es complicadísimo ese delito. Yo creo que también que es algo como abstracto, ¿cómo mides que una opinión que pueda ser odiosa sobre algo ha incitado al odio a todos los demás? Y menos con el humor, porque si alguien le hace caso a un chiste es que es tonto, o sea, porque un chiste nunca, nadie le hace caso a un chiste, ¿no? Si yo hago un chiste que puede entrar en la tipología de delito de incitación al odio, como nos han dicho varias veces estos grupos ultras, a ver, si yo hago un chiste sobre cortarle la cabeza al rey, que lo hemos hecho mucho en nuestros chistes republicanos y tal, en la revista Mongolia, y alguien va y le corta la cabeza al rey, y que yo ni lo conozco, ni se lo ordené, ni nada, hice un chiste. Eso es como cuando el asesino ¿de quién era? De Sharon Tate, de la mujer de Polanski, la mató a ella y a su familia y escribió Shelter Skelter, que era una frase de los Beatles en la pared, porque dijo que en la canción de los Beatles se escuchaba voces que le decían mátala, mátala. Entonces, eso es como que John Lennon por escribir la canción tuviera la culpa de este tarado, ¿no? Entonces sí, ese delito es también complicadísimo. Y el de apología del terrorismo, porque, a ver, es que es muy complicado. Un chiste puede ser interpretado como apología al terrorismo. ¿Qué es apología? Es muy abstracto el concepto de apología, como es muy abstracto el concepto de incitar al odio, ¿no? Entonces, claro, obviamente, si hay un grupo terrorista que está matando gente, todos sabemos que tienen en superficie partidarios que no están clandestinos y que de alguna manera lo que mantienen es la voz del grupo terrorista en términos del juego de la opinión pública, ¿no? Todos lo sabemos, pero eso no debería ser delito. Lo que es delito es matar gente.
Entonces, Vamos a dar paso a ver, a Juanjo, que tiene aquí la mano levantada para ver si saca sí, algún otro punto. Bueno, no, el punto es que evidentemente el asunto del... El asunto del delito de odio o sí. de... Cierra, 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 pues cierra, cierra, cierra. Aquí, sí. El micrófono. Ahí, el micrófono. ¿A todos? Le digo que... ¿Otra vez? No, es súper, es el claro. Y quita, esta de aquí, esa de allá. Cierra, ¿no? Cierra. Vale, vale. Ah, perdón, que había un problema aquí técnico. Y te comentaba que evidentemente los límites o la interpretación del delito de odio, delito de terrorismo, pues evidentemente es muy complejo. Pero yo me voy quizás a volver un paso atrás a lo que quizás bajo nuestro punto de vista de Europa laica es mucho más fácil o entendemos que es más fácil, que es el de 525 del Código Penal con el tema de los sentimientos religiosos. Porque claro, aquí es que se cruzan pues varios elementos. Primero, pues porque me comentabas antes, pues entender el contexto para cuando se pueden invadir el tema de los sentimientos religiosos. Pero claro, es que aquí hay que hacer una reflexión. Dice, bueno, ¿por qué está protegido el tema de los sentimientos religiosos? Porque claro, nosotros desde Europa laica lo tenemos claro, es decir, que tampoco queremos que se protejan los sentimientos laicistas. Es decir, que es un artículo realmente demoledor porque pone al aspecto religioso con una supremacía por encima de cualquier otras ideas que también podrían pensarse que deberían estar sujetas a protección. Y nosotros creemos que en el Código Penal pues existe suficiente mecanismos de protección para que cuando se rebajen los límites, que en un determinado aspecto, fuera de contexto o fuera de un consenso social en un determinado momento, pues se puedan proteger. Y en este marco, pues yo creo que el tema de la asistencia de los abogados cristianos, y me gustaría saber también tu opinión, pues tiene un componente también de meter la autocensura a determinados humoristas, artistas de todo tipo, que pueden sentir el tema de no meterse en un calvario de tiempo, costes y impedimentos, aunque después, evidentemente, la sentencia pues salga como ahora mayormente vamos, que no van para adelante. Pero mientras tanto, en el camino, pues se queda este sentimiento de persecución de lo religioso, de la autocensura en aquellos que se autocensuren, que veo que ese artículo y esos sentimientos están generando más problemas inútiles porque son inútiles. De hecho, recordarás, Darío, que en este último escrito que hemos hecho en apoyo vuestro, pues también nos hacíamos una reflexión de cómo es posible que la justicia dedique tanto tiempo a todas estas cosas cuando al final, en fin, se solventan dejándolo fuera del camino, aunque por el camino pues haya en fin, mucho calvario, por llamarlo con términos religiosos. Activa el micrófono. Espera, Ahí que está. no sé. Sí, creo que es así, creo que eso es lo que buscan además, ¿no? O sea, digamos, por insistencia, al final, el efecto desaliento que decía antes, ¿no? Al final, si no eres con una revista como Mongolia o como Europa Laica, que lo habéis hecho específicamente para eso, nosotros también como Mongolia lo hemos hecho específicamente para eso, pero yo pienso en todas mis compañeras y compañeros que son humoristas gráficos, que suelen hacer chistes sobre lo que pasa en la actualidad, y lo publican malamente. Bueno, ahora el jueves está muy de capa caída, pero bueno, el jueves o en el diario.es o en el país, pero que son autónomos, son colaboradores, ¿no? No tienen atrás una estructura de una revista, ¿no? Hoy les publican, mañana no son como Forge o El Roto, que antes tenían una posición fija y eran casi la línea editorial del periódico. Ahora hay mogollón de humoristas gráficos o de cómicas y cómicos que van por libre, ¿no? Y hoy venden un chiste acá, allá, y que cada vez que pase algo con la iglesia, por ejemplo, a mí me parece bestial lo de la violación de niños en la iglesia católica, ¿no? Es que es una barbaridad. Y que tú no puedas hacer chistes sobre eso porque
te ponen, es imponer una ley del silencio, ¿no? Porque, insisto, nosotros, por ejemplo, lo Ortega Cano no fue religioso, pero entre una cosa y otra, olvidémonos de Ortega Cano, entre las otras, lo de los macarenos que nos vinieron a amenazar, las amenazas de muerte, también por la Virgen de Cartagena, etcétera. Hombre, nosotros pasamos miedo, o sea, nosotros pasamos mucho miedo. Y decía, recuerdo en Cartagena que después el comisario, cuando terminó la manifestación y nosotros terminamos el show, nos dijo que derechito al hotel y nada de andar paseando por Cartagena porque nos podían agredir y que él no iba a poner ningún policía a nuestro servicio para que andemos paseando por Cartagena, ¿no? Cuando fuimos a Valencia con la amenaza de España 2000, en ese caso era por la bandera, pero estos grupos ultra se suelen ofender por la religión. Cuando abogados cristianos y todos estos publican que nos hemos reído de la Virgen, de esto, todos estos grupos vienen, los grupos neonazis, de ultraderecha, o sea, viene lo peor de la ultraderecha, porque realmente en el mundo hispano-latino, digamos, los nazis y lo más ultra de lo ultra son aparte como de abanderados de las cruzadas cristianas, ¿no? Contra los herejes y tal. Y pasan miedo, ¿no? Pasan miedo. Yo he llegado con amenazas de muerte y todo a volver a Cartagena, pero por otras cosas que no eran de Mongolia, y estar acojonado en la calle, que a ver si me reconocía alguno de los neonazis que estaban en la manifestación y me pegaba una paliza cuando yo estaba yendo de vacaciones, ¿no? En Valencia lo mismo, tuvimos que ir en furgoneta con vidrios tintados, nos alquilaron una casa a las afueras con nombre falso y querían esperarnos a la salida, a la vuelta, lo que fuera. Y después, bueno, voy todo el rato a Valencia, pero apenas pasó el show, me tiré como varios meses sin ir porque tenía miedo de cruzarme con uno de España 2000 en la calle y como habíamos salido en muchos medios, de pronto me metieron un navajazo, ¿no? Entonces, el problema es que el artículo ese del Código Penal, yo creo que incentiva el que esta gente absolutamente loca y fanática se crea que tiene la razón y que la justicia está de su lado. Que luego son los jueces, cuando ahora nos archivaron la causa, hubo unos trolls ultracatólicos de derecha que nos escribían y nos decían, es que en este país no se hace justicia, tal, no sé qué, porque no nos habían condenado, ¿no? Entonces, pero les da a ellos como el principio moral de que si está en el Código Penal, ellos tienen razón y su sentimiento religioso cristiano es santo, no se les puede tocar y nadie debe opinar de eso. Entonces, cuando se habla de que el PP blanqueó al fascismo con lo de Vox, para mí lo que ha blanqueado el fascismo es el artículo 525, porque les ha dado un código, les ha dado un artículo legal para que se crean que tienen derecho a ofenderse y la ofensa les provoca a ellos odio y el odio les provoca eso, amenazarte de muerte, hacer manifestaciones. Y entonces, si tú sumas el miedo que pasas, el que a nadie le gusta de pronto estar con policía y pensar que hay 300 personas a la puerta del teatro que te quieren pegar, lo sumas a todos los insultos en redes, que buscan tu mail, no sé cómo lo encuentran y te empiezan a llegar mail de amenazas a tal, a que tienes que ir a los juzgados una vez, otra vez, declarar. Nosotros ya tenemos claro que nosotros declaramos la verdad de por qué lo hicimos, que es una crítica porque creemos que esa institución es criminal y tal. Pero la mayoría de dibujantes, si yo no estuviera con Mongolia y no hubiéramos con Rusiñol, Rapa y los demás hecho esto para esto, cuando yo estaba en el Jueves, que también era autónomo, yo hubiera ido al juez y le hubiera mentido, porque me hubiera dado miedo que me condenen. Entonces le hubiera dicho, no, no, yo quise hacer un chiste tonto, no quería decir nada de eso, no quería insultar a Dios. No, yo ahora digo, sí, yo quiero insultar a Dios. Quiero insultar a Dios porque no puedo insultar a un ser invisible, digamos, ¿no? O sea, un ser que no existe, o sea, no me falta, ¿no? Me puedo reír de los fantasmas, no me puedo reír de Dios. Y entonces, claro, me parece que les está dando la razón, y yo creo que es uno de los cables donde el nacionalcatolicismo franquista se ha logrado mantener incluso en el 2024, es que estamos en el año 2024, y el señor ese fascista murió en el 75, y siguen ahí, ¿eh? Siguen ahí el nacionalcatolicismo y claro, y me gustaría saber, por más que la mayoría de actores jurídicos sean profesores, abogados, jueces, fiscales, lo que sea, no tiene por qué ser progresista. Yo he hablado con varios que incluso eran conservadores o liberales. La mayoría está en contra del 525 porque le parece que es un poco avergonzante para una democracia liberal, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, que al gobierno, que no le costaría nada modificarlo, le costaría muchísimo por lo que lo enfrentaría con esos sectores de la iglesia local que siguen siendo nacionalcatólicos y que en el fondo
claro, les parecería eso como el principio del fin de sus privilegios. Luego, ¿qué va a hacer? Que le van a quitar la mezquita de Córdoba. Entonces, está complicado, pero yo creo que hay unanimidad en cuanto a tanto a periodistas como a jueces, como a estudiosos del tema, de que es caduco, ¿no? Ese artículo. Bueno, ¿alguien más se anima a compartir algún otro pensamiento o alguna o Yo quería apuntar hacer algo? un, Sí, hola, Ángel. si queréis un comentario, no he encontrado el icono para levantar la mano, pero bueno, Sí, me lanzo igualmente. Quería oír algún comentario en torno al victimismo este que muestran eh, cualquier sector, pero muchas veces la Iglesia, sí. y la típica frase de ahora ya no se puede decir nada cuando ellos a la mínima están enarbolando el dichoso artículo 525. Sí, sí, tal cual. Es que estos son los primeros en decir que la corrección política, que ya no se puede decir maricón, que ya no se puede decir sudaca, que ya no se puede decir. ¿Cuándo es lo que dices? Ellos son los que toda la vida han prohibido decir cosas, ¿no? Yo creo que el victimismo en la Iglesia Católica lo ha tenido toda la vida. Recuerdo el tratado, que es el Tratado sobre la Tolerancia, ¿no? De Voltaire, donde Voltaire dice la secta católica, le llama la secta católica, y explica que realmente la cantidad de cristianos que mataron los romanos fue relativamente poco, porque los romanos eran muy tolerantes con las religiones. De hecho, parte del secreto del imperio era asumir y que siguieran funcionando. Lo bueno del politeísmo es que admite que vengan nuevos dioses, ¿no? Que no fue por eso la persecución, sino fue por otros problemas que le daba al imperio, pero que fueron, yo qué sé, 200 años, pero luego se convierten al catolicismo el imperio romano, y a partir de ahí llevamos 2000 años. Y sin embargo, la Iglesia Católica ha fundado todo su credo con el victimismo de hemos sido perseguidos, somos perseguidos, te mataban por ser cristiano, no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad en 2000 años hubo muchísimas más matanzas ordenadas por los cristianos que los cristianos muertos en el Imperio Romano, ¿no? Entonces creo que el victimismo es parte del ADN de la religión católica, y que les ha servido muy bien para globalizarse, ¿no? Porque el victimismo siempre pega mucho, ¿no? Siempre la gente, la angustia de la vida o lo que fuera, hace que enganche mucho el tema de sentirte víctima de algo, y que todo lo que estás sufriendo Dios te va a perdonar, pero entonces, claro, si viene un imbécil y ofende a Dios, cagamos, porque entonces Dios nos va a castigar con la guerra, las enfermedades. O sea, hay una superstición tan primitiva detrás de todo esto. El problema es que esa superstición primitiva tiene muchísimo poder y juega las ligas del poder, no es solo una superstición. Es que, vamos, si hay tantos abusadores de niños en la Iglesia Católica, es que hay muchísimo sacerdote que en realidad cree poco en la superstición, porque en esa superstición está castigado el sexo, todo el sexo, ¿no? O sea, solo con menores de edad y tal, sino todo el sexo, ¿no? Y al final se hartan de follar estos tíos, porque el último que apareció muerto resulta que se llevaba chavales en situación de desamparo a su casa y los obligaba a tener sexo. O sea, y decís, pero madre mía, ¿qué es esto? Pero eso no les ofende. No hay un solo religioso, católico, institución, nadie que se haya ofendido por estos casos. Nadie. Ahora, por un chiste, por una declaración de un laico, de un ateo, ¡guau! Ahí te la montan, ¿no? Por eso creo poco que realmente crean. Yo creo que es mantener Ujú. el poder, mantener el artículo para mantener el poder, ¿no? Muy bien, Fermín. Te veo que has levantado la mano. Activa el micrófono. Ya. No, algo diferente, ¿no? Sí, Porque lo de la ofensa a los sentimientos, pues eso es muy subjetivo, ¿no? Y cada quien, yo siempre cuando les digo yo, mis sentimientos democráticos se sienten ofendidos y agraviados todos los días, por mucho. totalmente. Pero un tema que linda con eso es la exaltación, por Sí, ejemplo, del fascismo o del nazismo, que por ejemplo en Alemania está prohibido, es sí, delito, se sí, considera delito. Y ahí no es un problema de opinión porque estás haciendo referencia a algo que son hechos. ¿Eh? claro. Eh, Sin embargo, a pesar de que es una cosa distinta, no se trata de un problema de ideas, sino de exaltación de hechos criminales, ¿no? Que puede ser eso. Y sin embargo, bueno, pues aquí por supuesto, la gente que estamos todos los jueves contra la impunidad de los crímenes del franquismo, todos los días en la Puerta del Sol nos salen, bueno, gente que te provoca y viva Franco y tal, ¿no?
pero Hugo, sabiendo que lo que están exaltando realmente son Sí. hechos Claro. criminales, graves, de lesa Y humanidad. aparte ya sucedidos, es diferente a la incitación al odio. Esto sucedió. Claro, sucede. Pero aún así, yo creo que nos tenemos que tocar la ropa porque normalmente siempre se vuelve en contra de la gente, digamos, demócrata y de izquierda, porque luego te van a decir que lo que dices es alta, no sé qué, etcétera, ¿no? Sí, sí, Pero es un problema distinto y también complejo. Ya digo, aquí en principio está clarísimo que no es delito los que se manifestaban ahí en Ferraz exaltando las cosas más locas y además no de ideas, vuelvo a insistir, lo que defienden y No, exaltan son hechos. claro, es que justamente lo de pensar que hay que matar a la mitad de tus conciudadanos no es una idea, claro, es que, digo, puede ser idea si la economía tiene que ser el libre mercado, o si tiene que ser el Estado, o lo que quieras, o si tenemos que vivir en familias mononucleares o comunas, o lo que fuera. Pero matar al que no piensa como tú no puede ser nunca una idea, o sea, no es una idea, eso es realmente un instinto criminal, ¿no? Entonces yo, si bien soy defensor de la libertad de expresión, totalmente a ultranza, digamos, ¿no? Que podamos discutir y que si alguien tiene una idea equivocada me la pueda decir, pero yo entiendo que los países que hemos vivido fascismo y que ha costado miles, ¿por qué no? Medio millón o millones de muertos, depende del caso, más cientos de miles de desaparecidos. Yo entiendo que mientras que no pase muchísimo tiempo de eso y mientras no esté realmente saldadas las cuentas de justicia y de memoria, me parece una falta de respeto. O sea, no puede haber cadáveres de los ajusticiados en las cunetas sin que el Estado mueva un dedo para sacarlos y reconocerlos, pero que luego tú puedas ver a imbéciles vestidos de la falange y haciendo el saludo fascista, ¿no? Es decir, y por eso también entiendo que Alemania sea tan duro con respecto a la mención del nazismo, ¿no? Porque, claro, hombre, esa sociedad fue culpable, no toda la sociedad, pero ahí se generó 12 millones de muertos, ¿no? 6 millones de judíos, pero después entre soldados de la Segunda Guerra Mundial, gitanos, comunistas, tal. 12 millones de muertos creo que hubo más o menos en la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, fueron en los campos de concentración 6 millones de judíos, pues habrán sido 8 millones entre también gitanos o 9 millones. Pero estamos hablando de millones de personas. O sea, si eso, para que aprendan las nuevas generaciones, que es una barbaridad y que han sido posiblemente el monstruo más tremendo de la historia de la humanidad, y aquí obviamente con el fascismo de Franco, en Argentina con las dictaduras, no puedes jugar con las mismas cartas de la libertad de expresión que tienen en Estados Unidos, que van con la capucha del Ku Klux Klan y tal, ¿no? Porque el Ku Klux Klan es terrible, el Ku Klux Klan también es asesino, lo que propone no es una idea, sino que es básicamente un acto de matanza, pero nunca gobernó hasta ahora y mató a la mitad de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, yo entiendo que en los países que venimos de fascismo eso tenga que estar condenado, sobre todo porque es una manera de educar también, ¿no? No puede ser una idea matar a gente, ¿no? Pero eso es terrible, sí. Y la mayoría de esta gente que hace el saludito son las que después te ponen demandas por ofensa a los sentimientos religiosos. Y si le llamas fascista de mierda, te pasen demanda por incitación al odio. Javier, cuando quieras. Vamos a ver, ¿me oís bien? Sí, Sí, vale. Es que me choca mucho que la derecha siempre utiliza mucho el decir que las leyes que no le gustan que son anticonstitucionales. Entonces yo me sí, pregunto, sí. ¿esta ley de la 525 esta de los sentimientos religiosos no podría ser también anticonstitucional? Que decir yo, fuera de la Constitución. ¿Hay alguna Sí, yo le sentencia estoy a eso? hablando. Sí, es anticonstitucional. De hecho, no lo digo yo, que no soy, pero lo he estado hablando con amigos y amigas que son profesores de Derecho Constitucional, como Ana Valero y Víctor Vázquez, el de Sevilla, ella de Valencia, pero en Castilla-La Mancha, y en charlas con otros bueno, profesores o catedráticos de Derecho Constitucional. Y por lo que entiendo, Juanjo seguro que lo sabe mejor, él lo podrá explicar mejor, pero una medida infraconstitucional, como es el Código Penal, no puede limitar un derecho constitucional, a no ser que ese derecho constitucional esté coartando otro derecho constitucional. Entonces, la justificación que tienen estos grupos para justificar que esté el 525 es que el 525 protege la libertad religiosa. Y por eso no hay que ofender, ¿no? Lo cual es una mentira, porque lo que hace es coartar la libertad de expresión, pero no protege la libertad religiosa porque no se sabe de ni un solo religioso que haya sido impedido de
de llevar los rituales de su fe por una opinión, por un chiste, y menos la Iglesia Católica, que no es una minoría, entendería a los kurdos, ¿no? Yo qué sé, en Siria, o entendería, pero estamos hablando de la Iglesia Católica, o sea, nadie ha dejado de creer en Dios ni de ir a la iglesia, ni por un chiste de Mongolia, ni por una barbaridad, ni porque alguien diga me cago en Dios. Entonces, lo están usando con algo que es mentira, pero sí que está coartando la libertad de expresión, y la libertad de expresión es constitucional. Entonces, un artículo del Código Penal no puede coartar un derecho constitucional para nada, digamos, porque Pero realmente... el tema es, ¿alguien ha recurrido eso para que se llegue al Constitucional y haya un dictamen sobre eso? Yo eso ni idea. Es que, No, no. sencillo, por una parte, parece tan evidente que es Sí. injusto, que no tiene sentido, que no, que es algo descabellado. Entonces, No, que venga otro la diciendo única que sí. iniciativa parlamentaria que hay es una propuesta de ley que decayó al disolverse las Cortes en julio, pero que se ha retomado, y es una iniciativa parlamentaria que va a suprimir los artículos, 4 o 5 artículos, incluido también el de los sentimientos religiosos, por supuesto, pero también el de los de exaltación del terrorismo, el de insultos a las instituciones y el de insultos a la jefatura del Estado. Son el 522, 23, en fin, 4 artículos. Está presentada a registro y el problema que puede haber es que mientras que en la anterior legislatura pues había una mayoría de investidura que estaba a favor de este tema, decayó, repito, porque la convocatoria anticipada. Pero en esta legislatura, cuando las prioridades políticas pues no van precisamente de momento por esta línea, sino por otros derroteros, y cuando la composición de la investidura pues ya tiene elementos conservadores dentro del apoyo de investidura, pues pueden hacer más difícil este tema, e incluso como la derogación que también está en esa propuesta de la ley Mordaza. Es decir, que son que en lugar de haber aprovechado la anterior legislatura, pues realmente pues, hubo un retraso, mucho falta de voluntad para ir para adelante, pero sí que está en cartera 4 artículos del Código Penal, los que he comentado: sentimientos religiosos, exaltación de terrorismo, insultos a las instituciones e insulto al jefe del Estado. Pero es que yo creo que eso es una... Bueno, pues no sé, no veo una mano levantada. Yo creo que ha estado muy bien todo este coloquio y muy bien tu ponencia, digamos, Darío. Así que muchísimas gracias. Sí, os digo No, que la siguiente sesión del curso, bueno, que se planificó en 2 niveles, empieza el martes que viene la siguiente sesión, que está a cargo precisamente de Fermín, que está con nosotros y que ha hecho un par de preguntas. Y esa sesión será dedicada a la libertad de conciencia, reflexiones al respecto. Fermín, ya sabéis que es profesor de filosofía y seguro que, bueno, siempre que lo he escuchado, dice cosas interesantes y con las que aprender. Bueno, Darío, adelante con el humor, que es un arma poderosísima, por eso se intenta recortar lo que se puede, y muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y aparte que Europa Laica siempre nos apoya y vamos, nos sí. sentimos a lo que quieras. Muy bien. Adiós, hasta pronto. Hasta luego. Hasta la próxima.